Buen día, el día de hoy estaremos resolviendo un problema del área de matemática intermedia 3 de la unidad de modelado con ecuaciones diferenciales de orden superior, específicamente del tema de sistemas resorte-masa. El problema dice así: una masa que pesa 64 libras se une a un resorte y lo estira 16 pies. La masa se sumerge en un medio que presenta una resistencia proporcional a 4 veces la velocidad instantánea. El movimiento da inicio desde el reposo, un pie debajo de la posición de equilibrio. Se nos pide que determinemos la ecuación de movimiento, expresar la solución de la forma alternativa y calcular el instante en el que la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia arriba por segunda vez. Bueno, para estos problemas que son de aplicación es necesario que nosotros leamos varias veces para poder primero identificar de qué tema estamos hablando, para poder identificar qué datos se nos dan y qué es lo que se nos pide. Entonces nosotros primero vamos a identificar nuestros datos. Se nos da el peso, que es de 64 libras. Se nos dice que la distancia que estira el resorte de la masa es de 16 pies, es decir, X es igual a 16. Y se nos dice que la masa se sumerge en un medio que presenta una resistencia proporcional a 4 veces la velocidad instantánea. Cuando hablamos de la velocidad instantánea, eso quiere decir que estamos hablando de beta, que es la constante de amortiguamiento positiva. Entonces vamos a tener que beta es igual a 4. Ahora bien, se nos dan condiciones iniciales. Primero tenemos el desplazamiento inicial de la masa, que es de un pie, porque acá se nos dice que el movimiento da inicio un pie por debajo de la posición de equilibrio. Entonces que en el tiempo cero, pues X va a ser igual a un pie. Y la velocidad inicial de la masa, que es la primera derivada de la ecuación, es 0. ¿Por qué? Porque se nos dice que el movimiento da inicio desde el reposo. Entonces en el tiempo cero la velocidad es 0. Cuando a nosotros se nos dan la constante de amortiguamiento, nosotros estamos hablando de un movimiento libre amortiguado. Tengámoslo claro, porque para ello nos va a servir identificar qué tipo de ecuación es la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para un movimiento libre amortiguado, la ecuación diferencial es la masa por la segunda derivada de x respecto del tiempo, más beta, que es la constante de amortiguamiento, por la primera derivada de x respecto del tiempo, más la constante del resorte por x, y eso es igual a 0. Bueno, ¿qué datos tenemos y qué datos no tenemos? Pues no tenemos ni la masa ni la constante del resorte. Entonces los determinamos por medio de esta ecuación. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces despejamos para la masa y ya solo nos queda pues dividir el peso, que es de 64 libras, dentro de la gravedad, que es de 32 pies por segundo cuadrado. Esto va a ser igual a 2 log. Ahora, para la constante del resorte utilizamos esta ecuación en donde el peso es igual a K por X. Entonces, despejando para acá, nos queda el peso sobre X, que era de 16 pies. Entonces, nuestra constante del resorte, es de 4 libras-pie. Ahora bien, vamos a plantear la ecuación diferencial y vamos a resolver la ecuación característica. Sustituimos datos, la masa, la constante de amortiguamiento, la constante del resorte, y vamos a dividir dentro de 2. ¿Para qué? Para poder dejar la segunda derivada con la unidad. Teniendo esto, nosotros planteamos y resolvemos ya la ecuación característica, que es r al cuadrado más 2r más 2 igual a 0.
Resolviendo esta ecuación, nosotros obtenemos una solución imaginaria, que es igual a -1 más menos i. Ahora bien, nosotros tenemos que identificar qué tipo de caso es el que estamos trabajando para poder identificar nuestra ecuación de movimiento. Entonces, tenemos tres casos. Vamos a recordar un poco los casos que tenemos para el movimiento libre amortiguado. Cuando obtenemos raíces reales y distintas, estamos hablando de un movimiento sobreamortiguado. Cuando tenemos raíces reales repetidas, tenemos un movimiento críticamente amortiguado. Y cuando tenemos raíces complejas o imaginarias, tenemos un movimiento subamortiguado. Entonces, este es nuestro caso, movimiento subamortiguado, y para ello la ecuación del movimiento es esta que nosotros tenemos acá. Recordemos que las raíces complejas están compuestas por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, la ecuación de movimiento está dada como x de t es igual a e a la parte real por t, por la constante C1 por el coseno del coeficiente que acompaña la parte imaginaria por t, más C2 por el seno de b por t. En nuestro caso, la raíz que nosotros habíamos obtenido es -1 más menos i. Sustituimos en la ecuación de movimiento y ya la tendríamos. Sin embargo, recordemos que se nos daban condiciones iniciales, entonces con estas condiciones iniciales nosotros podemos determinar las constantes C1 y C2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues solamente sustituir. Tenemos que para el tiempo 0, x es 1. Sustituimos y al resolver obtenemos que la constante 1 es igual a la unidad. Ahora bien, para la velocidad se nos decía que x es 0 en tiempo 0. Entonces, para la velocidad sabemos que tenemos que determinar la primera derivada de la ecuación. Determinamos la primera derivada de nuestra ecuación del movimiento, que es esto. Sustituimos 0 y 0 en los tiempos y obtenemos que la constante 2 es igual a la constante 1, que es igual a 1. Sustituyendo, obtenemos entonces que x de t es igual a e a la menos t por el coseno de t más el seno de t. Y ya aquí tendríamos completa nuestra ecuación de movimiento. Ahora, para el inciso B, se nos pide la solución de la forma alternativa, que es la que vemos acá. Para ello, pues tenemos que determinar el valor de a y el valor de phi. El valor de a lo determinamos como la raíz cuadrada de la constante 1 al cuadrado más la constante 2 al cuadrado. Eso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, teniendo como resultado que a es igual a la raíz de 2. Y phi es igual a la tangente inversa de C2 sobre C1. Eso va a ser igual entonces a la tangente inversa de 1 sobre 1, que es igual a pi cuartos. Entonces, x de t va a ser igual a la raíz de 2 por e a la menos t por el seno de t más pi cuartos. Y esta sería nuestra ecuación de la forma alternativa. Para el inciso C, calcule el instante en el que la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia arriba por segunda vez. ¿Cómo sabemos cuando la masa pasa por el equilibrio? Bueno, eso sucede cuando x de t es igual a 0. Así que tomamos nuestra ecuación, la igualamos a 0, y sabiendo que las soluciones de 0 de teta igual a 0 son n pi, entonces, si despejamos para el tiempo, vamos a obtener que va a ser igual a n pi menos pi cuartos de veces, que es lo que tenemos en la parte de acá. Solo despejamos para el tiempo. Eso quiere decir que la masa pasa por la posición de equilibrio cada n pi menos pi cuartos veces. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué número va a ser n?
Bueno, pues el movimiento empieza desde debajo de la posición de equilibrio, por lo que la segunda vez hacia arriba es la tercera vez que pasa por el equilibrio. Quiere decir que, explicando un poco esta parte para que se comprenda mejor, se nos dice que empieza un pie debajo de la posición de equilibrio. Entonces acá sería la primera vez hacia arriba, la segunda vez pero hacia abajo y la tercera vez que pasa por el equilibrio hacia arriba. Entonces es esta vez la que nosotros queremos determinar. Así que n va a ser igual a 3. Sustituyendo, nosotros obtenemos que t es igual a 11 cuartos de pi. Eso es aproximadamente 8.64 segundos. Y esta sería la solución del problema. Muchas gracias por su atención.